Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo video. Vamos rapidito con los resultados de Enelam, Besalco y Embonor, así que démosle. Partamos este video con Besalco, que es una de las constructoras que tiene la bolsa local. Se dedica principalmente a ingeniería y construcción y de hecho le ha ido bastante bien en bolsa este último tiempo junto a Salfacorp. Así que vamos a ver los números de este trimestre para ver cómo anda. Entonces lo primero que nos damos cuenta es de que el efectivo y equivalente al efectivo está aumentando bastante en comparación al último año y también están disminuyendo las cuentas por cobrar. Entonces yo creo que hay un efecto doble. Por un lado está el hecho de que están pudiendo cobrar y por lo tanto eso entra a caja, pero también hay un efecto de anticipos que han recibido. Lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, dentro de los activos no corrientes, lo que más tienen son propiedades, planta y equipo, y es normal para este tipo de empresas. Probablemente tengan mucha maquinaria y quizá terreno donde construir y ese tipo de cosas. Luego, si vamos a la parte de los pasivos, nos damos cuenta de que hay otros pasivos no financieros corrientes que están aumentando bastante y esto guarda relación con el anticipo que les mencioné. Principalmente creo que tiene que ver con el tren a Melipilla, en donde ya se hicieron ciertos pagos, por lo tanto estos tipos se tienen que anotar el pasivo porque es un servicio que no han entregado aún, pero se va a ir agregando dentro de los ingresos en los próximos trimestres y también se anotan este efectivo porque es caja que entra. Por otro lado tenemos que los pasivos corrientes totalizan 562 mil millones y si lo comparamos con los activos corrientes son 770 mil millones. Por lo tanto tenemos una liquidez corriente sobre 1. Luego pasamos a los pasivos no corrientes y nos damos cuenta que el mayor ítem está acá, es una deuda financiera no corriente por 305 mil millones de pesos y de hecho esta deuda está aumentando bastante en comparación al final del 2024. La explicación que ellos dan dentro del análisis razonado es que esta deuda la pidieron para poder reestructurar la deuda que ya tenían. Por lo tanto, eso quizá les da unos semestres más de holgura. Así que sumando y restando, tenemos un patrimonio que pertenece a la controladora de 343 mil millones de pesos. Y si lo comparamos con el market cap actual, que son 466.700 millones de pesos, entonces tenemos un price to book value de 1, algo. Ahí ustedes pueden calcular el número. Así que eso con respecto al balance. Quizá lo más complicado es el tema de la deuda, ¿cierto? Porque son 305 mil millones de pesos. Y para ver la deuda siempre hay que ver el perfil de vencimiento, porque como lo he mencionado anteriormente, si es que la deuda vence de aquí a 10 años, quizá no es problema, porque en verdad la empresa va a poder funcionar y tiene tiempo para poder juntar caja, pagar, etcétera. De hecho, si es que le va muy bien, puede incluso prepagar la deuda. Sin embargo, si es que esa deuda no corriente la tiene que pagar de aquí a 2 años, es mucho más complicado porque van a tener que refinanciar la deuda, quizá una tasa no tan buena, va a depender también del balance que tenga, del rating que le den, no sé, Fitch, S&P Global, qué sé yo, porque si le dan un mal rating van a tener una tasa mucho peor. Así que aquí está el perfil de vencimiento de la deuda, en donde vemos acá la deuda que está corriente, es decir, menos de 12 meses, y también tenemos acá la deuda no corriente. El problema es que la deuda no corriente está entre 1 a 5 años. No hay mayor detalle si esto es 1, 2, 3, simplemente meten todo entre 1 a 5 años, lo cual igual es un tanto preocupante dependiendo de cómo le va a ir a la empresa. Y eso nadie tiene la bola de cristal, es un rubro muy cíclico, así que no hay mucho que uno pueda predecir con respecto a esto. Y la tasa promedio ponderada que ellos tienen es de 4,9% y esto en pesos chilenos, independiente si es que está en UF o no, esta es la tasa promedio. Así que es una tasa relativamente buena, diría yo, considerando el mercado local. Siempre voy a tirar el comentario sobre la TAM, por ejemplo, que su tasa era como de 13 y la pudieron bajar a 6 y algo. Entonces, pero la TAM tiene un balance un tanto flojo, por lo tanto, esta tasa es normal, diría yo, considerando que también está en UF. Si vamos a los números de los resultados, nos damos cuenta de que efectivamente los ingresos están aumentando, ya sea en el semestre como en el trimestre, y los costos de venta naturalmente también aumentan. Lo bueno es que tanto la ganancia bruta en el semestre como en el trimestre aumenta, por lo tanto tenemos una leve expansión acá de la ganancia bruta. Ahora, hay ciertos ítems que marcan un tanto la diferencia entre un semestre y otro y también en el trimestre, como por ejemplo este ítem de otras ganancias o pérdidas. Entonces, si se fijan, el año 2024 a junio
teníamos un extra de 5.000 millones, mientras que ahora nos notamos una pérdida de 3.000 millones. Esto en general son cosas, como están en otras ganancias, circunstanciales generalmente. Y aquí tiene que ver con que Besalco vendió un par de activos el año 2024, por lo tanto está un poco distorsionado ese número. Y acá no me acuerdo qué era, pero pueden ir a ver la nota 30 si es que alguien tiene duda. De todas maneras tampoco es un número tan grande, pero sí va a tergiversar los números al final. Si seguimos bajando tenemos que los ingresos financieros te están aumentando y esto marca un poco la diferencia con otras empresas, pero esto tiene que ver con el hecho de que tienen más caja igual. Si se acuerdan era más o menos, no sé, como un 80% más de caja, 70% más de caja. Así que eso va a hacer de que el ingreso financiero también te aumente, porque eso está rentando en algún fondo mutuo, qué sé yo. Y por otro lado también tenemos los costos financieros que te aumentaron, pero esto guarda relación con el hecho de que la deuda también te aumentó, la deuda financiera. Si seguimos bajando, llegamos a esta parte que es un poco más contable, que son ganancias por participación. Pero, bueno, uno dice contable, pero el tema es que también hay filiales, y de hecho las constructoras tienen muchas filiales para abajo, que le está yendo bien y puede que paguen dividendo, qué sé yo. Entonces al final es una ganancia contable, sí, pero de todas maneras está, y quizá no está en el consolidado, pero es una ganancia por la participación que tiene Salfacorp en alguna empresa chica más para abajo. Y fíjense que este número le afectó bastante, pues son 11.000 millones, o sea, ya no estamos hablando de 3.000 como estábamos hablando acá arriba. Son 11.000 millones y de hecho es bastante en comparación a la ganancia bruta incluso. Y de hecho si es que lo comparamos con este negativo que teníamos en el 2024, pues te tergiversa bastante los números para abajo, pero de buena medida, al menos ahora. Y no solamente en el semestre, sino que en el trimestre. Y de hecho, si nos damos cuenta, en el trimestre fue la mayor variación. Así que llegamos finalmente a una ganancia antes de impuestos de 31.000 millones en comparación a los 25.000 millones. Ahora, si es que uno quisiera normalizar y entrar como a meterle más detalle y separar quizá la operación de la parte contable, bueno, normalicemos por estos 11.000 y por estos menos 2.000 y nos damos cuenta de que anda por ahí el número, la verdad. Pero yo no lo vería de esa manera, la verdad. Yo creo que efectivamente la participación es importante considerando el cómo funciona la industria de la construcción y la ingeniería. Así que tenemos finalmente una ganancia atribuible a la controladora de 19.000 millones en comparación a los 14.000 millones y en el trimestre de 10.000 en comparación a los 8.000. Por lo tanto le está yendo bastante bien a Besalco, muy en línea con los números que vemos, tienen más ganancia bruta, más ingresos. No, bastante bien la verdad. Tampoco extraordinario, pero bastante bien. De hecho, una cosa que uno puede hacer es ir a ver el backlog, porque el backlog va a determinar cuánto ingreso vas a tener a futuro. Recuerden que el backlog son los proyectos que están ahí esperando y están siendo llevados a cabo. El tema es que los ingresos y la manera como funciona la contabilidad no te anotan, por ejemplo, no sé, Salfacor o Besalco se anotan un contrato de aquí a 5 años. Ellos no se anotan en los ingresos el contrato, ¿cierto? No sé, 10.000 millones de dólares. Ellos no se lo anotan inmediatamente en los ingresos. Eso se va anotando a medida que van pasando los trimestres y a medida que ellos van avanzando con el proyecto. Por lo tanto, el backlog es importante porque nos da una estimación futura de los ingresos. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos al 2023 y aquí tenemos el 2024. Y fíjense cómo ha ido aumentando el backlog. Ahora, alcanzó un pic, creo yo. Habría que ver cómo queda en los próximos trimestres, pero se ha ido desacelerando ese backlog. Pero lo hemos visto cómo han aumentado los ingresos. O sea, estos aumentos de backlog van a generar futuros aumentos de ingresos en los próximos trimestres. Por lo tanto, yo veo Besalco en este caso de manera muy positiva en los próximos trimestres. De hecho, si es que uno ve las ganancias, por ejemplo, controladora, ojo, el 2023 estaba ganando al final de los 6 meses 16.000 millones de pesos y la acción cotizaba 4.60. Ahora, ojo, esto no está a 12 meses, está solo a 6 meses. Pero ha ido aumentando. Bueno, el 2024 tuvo un pequeño retroceso y aún así tuvo un aumento en el precio de la acción, pero eso es simplemente una expansión de múltiplo. Y el 2025 ya está ganando casi 20.000 millones a los 6 meses, pero la acción también te subió el doble de lo que estaba el 2023. Por lo tanto, no vemos un doble en la ganancia, así que sí o sí hay una expansión de múltiplo. Por otro lado, vemos que también en el segundo trimestre está ganando bastante más que los trimestres anteriores. Fíjense que el 2023 y 2024 ganaba más o menos 8.300, 8.400 millones
y ahora ya está ganando 10.400. Por lo tanto, efectivamente hay una mejora en las ganancias. Y de hecho, si es que uno lo compara también con todo el año 2023 y todo el año 2024, el 2023 ganaba 44.000, el 2023 y 2024 ganaba 45.100 millones de pesos. Así que si es que uno anota cuánto estaba costando la acción en ese entonces el PER pasa de 5.82 a 7.27. Y ahí está la expansión de múltiplos que yo les mencionaba. Actualmente, si es que uno mira los últimos 12 meses hacia atrás, lleva 50.700 millones de pesos y dado el market cap más o menos de 466.700 millones, entonces el PER de los últimos 12 meses te queda en 9,21. Entonces vemos que el rally que ha tenido la acción este último tiempo no es 100% por una mayor ganancia, que efectivamente la ha tenido, sino que hay una expansión de múltiplos pasando de 5,82. Y la expansión de múltiplos en verdad se da por varias razones. Una de ellas son mayores expectativas por macroeconomía, ya sea porque hay mayores expectativas sobre el país o sobre el rubro o sobre la condición mundial. Es decir, no sé, no va a haber una guerra ni nada de eso. Y esto te está diciendo de que el mercado cree de que si es que todo sigue igual, yo podría esperar 9 años para recuperar completamente mi inversión. Así que 9,21 veces es el PER de los últimos 12 meses. Bueno, sigamos viendo ahora el tema de los ingresos para final de año. Es siempre un poco complicado estimar porque como vimos anteriormente hay cosas contables que te tergiversan, como por ejemplo la participación por controladora o si venden algún activo o si algún activo se deteriora. Entonces siempre los ingresos va a ser mucho más sencillo estimarlos dentro de este tipo de compañía. Simplemente por el backlog y uno puede ajustar también por cómo les van los segundos trimestres en comparación al primer trimestre. Entonces uno podría decir de que el estimado van a ser 1.80 trillones de pesos chilenos. Entonces estos son millones de millones, por lo tanto son trillones en la nomenclatura estadounidense. Y si todo se mantiene igual con los márgenes y todo ese tipo de cosas, con una estimación bastante conservadora, podríamos tener una ganancia controladora a final de año de 48.000 millones a 53.000 millones. Así que es un rango bastante amplio, la verdad, pero es porque hay mucha incertidumbre respecto a cómo la compañía va a reaccionar a todo lo que pase en los próximos trimestres. Ahora, yo no sé tampoco cómo le va a afectar el tema de la mina ahora. Por lo que tengo entendido, por ejemplo, ahora no se está sacando cobre. Ustedes imagínense cuánto significa perder 1 o 2 días de producción de cobre. Es un montón. Hay un montón de proyectos que quizás se pueden atrasar. Así que si es que hay alguna persona que sabe más de minería, quizá pueda dejarlo en los comentarios, pero no hay que ser muy inteligente y tener sentido común para entender de que un día menos de producción son muchos millones de dólares y eso afecta en primera línea, pero también en segunda línea para todas las empresas que van para abajo. De hecho hay que considerar que el tema de la mina me parece que es Alphacor es la que está metida ahí dentro, así que ojo con eso. Tampoco digo de que la acción va a caer porque, no sé, va a pasar algo. No estoy mencionando eso, sino que estoy implicando de que pueden haber consecuencias que tengan algún efecto dentro de los estados de resultados en los próximos trimestres. Así que considerando esta ganancia que es bastante conservadora y bastante incertidumbre, ¿cierto? Podríamos tener un PER entre 8.8 y 9.7. Así que en el mejor de los casos hay una expansión de múltiplos porque pasamos de 9.21 a 9.7 y en el peor de los casos podríamos ver una acción que quizás se mantiene en 8.8 pero principalmente motivado por un aumento de las ganancias más allá del tema del precio accionario. Así que eso con Besalco. Lo escucho para ver qué piensan respecto a esta empresa. Sigamos con Embonor, que es la otra embotelladora ligada a Coca-Cola que opera en Chile. Y no solo opera en Chile, sino que también opera en Bolivia. Y este último tiempo eso ha sido un problema, porque Bolivia tiene problemas macroeconómicos con el tema de los dólares. Por lo tanto, vamos a analizar los números para ver qué tanto le ha afectado esta situación a la empresa. Partamos viendo el balance y lo primero que nos damos cuenta es que el efectivo está subiendo ligeramente, pero lo que sí te está disminuyendo son los deudores comerciales. Por lo tanto, la empresa está siendo capaz de cobrarle a las personas que le provee la Coca-Cola o los servicios, etcétera, que provee Embonor. Vamos a ver si es que esto después se traduce en una disminución de pasivos, porque al menos
estos 40.000 millones que estáis cobrando no se está traduciendo íntegramente en efectivo. De hecho, cuando vamos a ver los activos no corrientes, vemos que anteriormente tenían unos activos financieros por 27.000 millones que ahora no tiene. Entonces debe ser algún fondo mutuo que se le venció, pero nuevamente no está ingresando a caja, así que tenemos que sí o sí ver el pasivo. Y finalmente tenemos que el mayor driver de los activos no corrientes son las propiedades, planta y equipo, es decir, los fierros que pueda tener en Bonor. Y vemos que hay una disminución, entonces uno podría pensar de que están vendiendo algo, pero la verdad es que no. Lo que está sucediendo es que hay una revalorización de estos activos en Bolivia, por lo tanto es algo simplemente contable. Entonces, el total de los activos te disminuyó más o menos en 80.000 millones de pesos, lo cual uno podría decir que es bastante, pero hay bastantes cosas que uno puede sacar conclusiones después de ver los pasivos. Entonces, vamos a ver los pasivos. Y lo primero que nos damos cuenta es que los pasivos corrientes están disminuyendo, más o menos en 12.000 millones de pesos. Así que al parecer ahí se fue parte de la caja que generaron en los activos. Y por otro lado también tenemos que las cuentas por pagar comerciales te disminuyeron bastante. Así que si es que vemos el total de los pasivos corrientes, disminuyó de 317.000 millones a 230.000 millones. Así que al parecer aquí se fue el efectivo que habíamos visto anteriormente que entre comillas se había perdido. Por otro lado, cuando vamos a los pasivos no corrientes, estos te aumentaron ligeramente de 362 a 383.000 millones. Y aquí principalmente está la deuda financiera, así que tenemos que sí o sí ir a ver el perfil de vencimiento de esta deuda para quedarnos tranquilos y ver si es que no vence en un año o 2 años. Así que raya para la suma, tenemos un patrimonio de la controladora que te disminuyó desde el 2024 a finales hasta este 2025. Así que es un tanto preocupante, pero vamos a ver qué tanto es. Luego tenemos el market cap, que asciende a 665.000 millones de pesos. Así que comparándolo con este patrimonio de la controladora, te queda más o menos un ratio bolsa-libro de 1.16 veces. Por lo tanto, este número es un 16% más que lo que tiene en patrimonio. Yo lamentablemente no puedo hacer la comparación directa con Andina porque lo prohíbe la CMF, pero ustedes pueden perfectamente ir a ver el video de Andina y comparar este número, ver si es que le parece atractivo este número en comparación a Andina o no. Así que esa decisión es de ustedes. Si seguimos avanzando, tenemos el perfil de deuda y aquí me pareció bastante curioso de que más de la mitad de la deuda sean créditos bancarios en Bolivia. Así que no sé qué pensar al respecto, la verdad. No sé si es bueno o malo. Ahí me pierdo completamente. Pero en donde no me pierdo tanto es en el perfil de vencimiento. Entonces, si nos damos cuenta, estos son los vencimientos para los años 25, 26 y 27. Entonces, es bastante bueno el perfil de vencimiento, considerando que casi toda la deuda te vence del 2028 en adelante. Eso quiere decir de que tiene bastante holgura en Bonor para seguir jugando estos próximos 2-3 años. Así que es un balance bastante interesante el de Bonor, ¿eh? Incluso con los problemas que tiene en Bolivia. Si seguimos avanzando, llegamos al análisis razonado porque tiene las variaciones porcentuales. Y aquí son un tanto pillos porque te mencionan esta tontera en el semestre, no está trimestralmente. Pero de todas maneras lo vamos a ir a ver más adelante. Entonces los ingresos aumentando un 6.4%, pero el costo de venta te aumenta en un ratio mayor, en un 8.5%. Eso hace que el margen bruto al final se te comprima y de hecho la ganancia bruta en este caso aumenta solo un 2.7%. Entonces vamos a ver si es que son capaces de poder seguir con este ritmo, en el sentido de que un 2.7% no te alcanza a cubrir la inflación, así que quizás los costos se te eleven aún más. Y de hecho eso es exactamente lo que pasa. Vemos que el resultado operacional disminuyó casi un 8%. Así que parece que esta compresión de los márgenes te afectó bastante para abajo. Entonces, ¿por qué te aumentó tanto el costo de venta? Dentro del análisis razonado ellos te explican que hubo un aumento del costo de los dólares para comprar insumos. Entonces esto yo creo que tiene que ver con el hecho de que al final en Bonor tiene que comprar los insumos a Coca-Cola Central de alguna manera y eso se compra en dólares, como todo lo que se transa en el mundo. Entonces si los dólares están escasos sube el precio, por lo tanto te sube el costo de venta y quizás no sean capaces de traducir ese costo de venta íntegramente a los consumidores finales. Así que eso con Bonor en la parte de resultados. Nos quedamos con una ganancia de controladora que disminuye en 10.000 millones de pesos. Y de hecho, simplemente como extra se me queda en el tintero,
Gran parte de eso también tiene que ver con los resultados de reajuste, en donde aquí va parte metido de la inflación y ciertas provisiones que tengan y que ahora se reajustaron. Así que te aumentó bastante, lamentablemente. Entonces vamos a ver el trimestre. La verdad todo esto va muy en línea con lo que vimos en el semestre, pero la diferencia está acá. Vemos que la ganancia antes de impuestos es más o menos la mitad que el trimestre anterior, comparable, llegando a 1.800 millones de pesos, pero el gasto por impuestos es mucho mayor, pues, son 4.800 millones. Entonces aquí no me acuerdo cómo le fue el primer trimestre solo, pero probablemente en el primer trimestre pagaron menos impuestos de lo que deberían. Así que ahora se está empezando a normalizar y por lo tanto tenemos este número bastante feo de una pérdida de casi 6 pesos por acción. Sin embargo, hay que tener en cuenta esto. Yo creo que la mejor foto es ver lo que está acá. La ganancia antes de impuestos que en el trimestre te disminuyó a la mitad más o menos. Así que esa es la foto que yo tomaría. Si seguimos avanzando está el razonado en donde nos explican el tema de la operación chilena y operación boliviana. Me quedo más con el EBITDA, donde dice que aumentó casi un 6% en Chile, pero en Bolivia te disminuyó un 12,5%, así que bastante fea la disminución en Bolivia. Y de hecho, si vemos más o menos los números, a grosso modo, nos damos cuenta de que el ingreso por venta en Bolivia son de casi 2,50 y en Chile son de 4,27. Entonces, muy cálculo de servilleta, podemos decir de que un tercio de los ingresos vienen de Bolivia y 2 tercios vienen de Chile. Por lo tanto, la parte boliviana no es un negocio tan chico. Así que efectivamente está afectando bastante a la empresa. Después, si es que uno ve el flujo muy a la rápida, nos damos cuenta de que efectivamente el flujo operativo está disminuyendo en línea con lo que vimos en la parte operativa de los resultados. También el CAPEX está disminuyendo y esto también, pues si tenéis problemas en Bolivia no podían andar gastando plata en expansión o algo por el estilo. También tenemos que están pagando préstamos como habíamos visto en el balance, pero también están pidiendo más préstamos, que nuevamente también lo vimos en el balance. Así que, ¿cómo termina la operación durante el año? O durante el semestre, perdón. Disminuyendo la caja de 148 a 106 mil millones. Así que nada que hacer con eso. Después tengo una pequeña slide en donde veo los números hacia atrás. Y nos damos cuenta de que durante el 2023 ganó 71.900 millones. El precio al final del año fue de 1.180, por lo tanto el PER te queda en 840. Durante el 2024 ganó 74.300 millones y a un precio cercano a 1.200 pesos por acción te queda más o menos en 8.24. Y ahora en lo que va del semestre ganó 21.200 millones y por lo tanto si es que uno calcula la ganancia en los últimos 12 meses tenemos un cálculo de 64.400 millones. Por lo tanto en los últimos 12 meses ha ganado menos que lo que ganó el full del año 2023 y el total del año 2024. Entonces eso te quiere decir que los últimos trimestres han sido bastante flojos de Embonor. Y de hecho si es que uno calcula el PER, considerando esta utilidad de los últimos 12 meses, quedamos con un PER más o menos de 10.33 considerando el market cap actual. Así que aquí hay dos cosas que están jugando. Uno, el aumento de precio que pasó más o menos de 1.200 a 1.003. Y por otro lado la disminución de las utilidades. Así que por eso este número se te aumentó. Es de esperar de que el mercado quizá reaccione a esto. Quizá no, nadie sabe. Pero hay que esperar, porque si es que te estaba pagando 8 anteriormente, quizá te ajuste a 8. O quizá diga el mercado, ok, igual la situación chilena ha mejorado. La parte boliviana se va a mejorar en algún momento. Por lo tanto el mercado es capaz de pagar 10 veces utilidades. Pero en realidad eso nadie lo sabe. Así que eso con Embonor. Ustedes dirán si es que les parece atractiva o no a este precio. Para ir cerrando, veamos a Enel Américas que se estaba quedando en el tintero. Y esta empresa es básicamente Enel que no está en Chile. Está en Brasil, Centroamérica, Argentina y Colombia. Así que vamos a ver los números para ver si es que a lo mejor Argentina le pegó un pequeño subidón. Entonces nos damos cuenta que el efectivo y equivalente al efectivo está disminuyendo más o menos a la mitad. Probablemente estén pagando deuda, no sé, habría que verlo más a largo plazo. Y también las cuentas por cobrar se te están aumentando, entonces esto probablemente vaya a afectar al estado de flujo y veamos un flujo operativo un tanto disminuido, porque hay clientes que aún no les cobran. Así que finalmente tenemos que los activos corrientes totales totalizan 6.271 millones de dólares, lo cual
representa una disminución con lo que teníamos a diciembre del 2024. Por otro lado tenemos los activos no corrientes, en donde la mayoría está acá en propiedades, planta y equipo. Y eso es de esperar porque es una empresa muy intensiva en capital, tiene plantas de generación, tiene distribución, así que ahí está la mayor parte de las inversiones que posee. Y eso totaliza al final 27 mil millones de dólares, lo cual representa un aumento. Así que los activos están aumentando más o menos en 2 mil millones de dólares. Ahora, si vamos a los pasivos, nos damos cuenta de que los pasivos corrientes totales son 6.290 millones. Y si los comparamos con los activos corrientes, queda más o menos una ratio de liquidez corriente de una vez, un poquito menos, pero digamos que una vez, lo cual es bastante interesante desde un punto de vista del balance. Y por otro lado tenemos la otra deuda que es financiero no corriente, que esto es principalmente deuda de banco, bonos y ese tipo de cosas, y esos totalizan 4.500 millones de dólares y está aumentando si lo comparamos con diciembre del 2024, así que ojo con eso porque la deuda está aumentando. Y de hecho también la deuda corriente está aumentando. Totaliza estos 1.283 millones de dólares. Así que llegamos al patrimonio total que le corresponde a la controladora, que son más o menos 16.000 millones de dólares. Y considerando que el market cap, que ahora está cotizando a 90 y tantos pesos, 95.8 pesos por acción, eso nos quiere decir de que el market cap son 10.600 millones de dólares, es decir, un ratio bolsa-libro de 0.67 veces. Es decir, lo que vale la empresa en bolsa es menor al patrimonio que tiene la controladora. Y eso puede ser interesante para algunos. Si seguimos avanzando, llegamos al perfil de vencimiento de la deuda y nos damos cuenta que aquí está lo que es menor a un año, que es básicamente lo corriente, y un poquito menor a lo que vimos anteriormente porque también incluye ciertos pasivos como pasivos por arrendamiento. Y aquí es un tanto preocupante porque este número, por ejemplo, no alcanza a ser cubierto completamente por la caja que tiene la empresa. Digamos que en los próximos trimestres va a acumular ganancia y va a tener caja. Aún así, les quedan todos estos años para pagar. Entonces, yo no sé si la empresa está generando el flujo de caja libre necesario para poder pagar esto. Me da la impresión que no. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Es tratar de agarrar esta deuda y refinanciarla, patearla a futuro. Como no sigo tanto esta empresa, no podría saber si es que es algo posible para ellos y si es que les van a permitir endeudarse de buena manera. Quizás sí, las tasas están bajando, pero habría que verlo en los próximos trimestres. Si a alguien le interesa o es accionista de esta empresa, ahí lo puede comentar acá abajo y darnos luces de lo que pueda creer. Pero de todas maneras, el último recurso siempre va a ser el aumento de capital, pero la verdad yo creo que están bastante lejos de hacer eso. Y por otro lado tenemos que la mayor parte de la deuda después se vence en más de 5 años. Por lo tanto, tienen que tratar de reestructurar esto que está acá de alguna manera y la empresa va a andar bastante bien, la verdad. Ok, sigamos con los resultados. Vemos que en verdad si lo miramos tanto por semestre como por trimestre, ha estado bastante parejito, al menos en la parte operativa, es decir, hasta acá. De hecho el número incluso se parece bastante, un poquito menos, un poquito más, pero bastante parejo. En cambio, en donde se hace la diferencia es en la parte no operativa, principalmente en la parte financiera. Entonces fijémonos que el ingreso financiero está disminuyendo y eso tiene sentido porque la empresa ahora tiene menos efectivo, así que tiene menos plata que le rente. Pero por otro lado los costos financieros te están disminuyendo. Y aquí yo sospecho que es porque ya no están consolidando la parte que vendieron, que es la parte de distribución y generación en Perú. Entonces como eso ya no se está consolidando, tenemos acá el cambio. Ahora, esa es mi sospecha simplemente, porque es raro, por ejemplo, de que el costo financiero te esté bajando y la deuda te esté subiendo. A menos que hayan ciertos seguros y contratos de derivados que ahora se estén revalorizando y al final te compense un poco el negativo del costo financiero. Habría que ir a ver la nota 33, la verdad. Yo no me voy a tomar la molestia porque hasta el momento no estoy muy interesado en esta empresa y si miramos para atrás tampoco. Luego si seguimos bajando tenemos una ganancia antes de impuesto que es mayor, nuevamente impulsado por el resultado que es financiero. Tienen que sí o sí mirar la parte de procedente de operaciones continuadas porque ese es el core del negocio ahora. No vayan a cometer el error de ir a capo.
de operaciones discontinuadas, porque ahí van a estar agarrando otros segmentos que ya no están y por lo tanto la base comparable no tiene ningún sentido. De hecho, si es que alguien ve solamente la ganancia, se va a llevar una decepción tremenda porque va a pensar que las utilidades bajaron un montón cuando la verdad no es así. La verdad es que te están aumentando y te están aumentando bastante. De hecho, si es que uno mira el trimestre, pasamos de 120 millones a 280 millones, lo cual es bastante, más de 2 veces. Así que fue un muy buen trimestre para NLAM, la verdad, si lo miramos de esta manera. Así que aquí yo anoté esto, 2024 afectado principalmente por la venta de generación y distribución en Perú. Así que sí o sí hay que mirar las operaciones continuadas. Luego vamos al flujo. Y aquí uno, claro, dice, ¿cómo fue de que ganaste tanta plata en el estado de resultados, pero ahora en el estado de flujo no se ve eso reflejado? ¿Cómo pasaste de 1.000 millones a 382 millones? Y la respuesta es bastante simple. ¿Por qué? Porque aquí también se está consolidando la parte peruana. Entonces ni siquiera tiene sentido ver este estado de flujo, porque hay negocios que ya no están acá. Y por otro lado, tenemos acá de hecho los flujos de efectivo procedente de la pérdida de control de subsidiarias u otro negocio. Entonces probablemente esto es lo que le ingresó por la venta de la parte peruana. Así que, bueno, eso. Quizá lo que es más relevante es ver la estructura de la financiación, en donde vemos que están pidiendo préstamos, pero también están pagando préstamos. Un poquito menos, pero casi que se netean y se hacen cero. También, fíjense que pagaron dividendo y pagaron harto dividendo. Yo creo que esto tiene que ver como tuvieron ganancias por la venta de la parte peruana y están obligados a pagar el 30%, entonces yo creo que debe ser por eso, ¿eh? Pero de todas maneras, la caja disminuyó de 4.300 millones a 1.574 millones como habíamos visto en el balance. Entonces, como vimos, hay bastantes distorsiones por la venta peruana, así que siempre es bueno ir a ver el resumen ejecutivo del análisis razonado, simplemente para tener en mente ciertos números. Entonces, como ya habíamos mencionado, los ingresos en este caso aumentaron súper poquito, 3.4%. En el acumulado, de hecho, fue mucho menos, un 0.6%. Y aquí explican de que el EBITDA también aumentó un 6.7% en el trimestre. Y aquí fíjense, por mejores resultados en Argentina vinculados a la revisión tarifaria y acuerdo de regularización de deuda. Así que Argentina nuevamente le está potenciando los resultados de esta empresa, así como lo hizo con Andina. Así que muy bien ahí Argentina, dedito para arriba. También ahí el que tenga tiempo podría mirar la otra razón y todo lo que dice acá. Pero lo interesante es que tenemos un aumento trimestral bastante pronunciado y ojalá que esto se siga viendo en los próximos trimestres porque quizá podríamos tener un muy buen fin de año. Así que eso. Y finalmente la deuda financiera neta que alcanza los 4.191 millones de dólares, donde recuerden que la deuda financiera neta es agarrar toda la deuda y todas las obligaciones que tengan, ya sea de arrendamiento, etcétera, y quitarle todo lo que sea líquido, como por ejemplo la caja, fondos mutuos y todas esas tonteras. Entonces eso queda con 4.191 millones de dólares. Ok, entonces revisemos un poquito para atrás. 2023 ganó más o menos, 0.00534 dólares por acción. El 2024 fue 6.86 y en lo que llevamos los últimos 12 meses, considerando al final de este trimestre, son más o menos 7.84. Ok, entonces si es que uno calcula el PER con los precios que se tienen al cierre de estos periodos, teníamos un PER más o menos de casi 19, aquí cercano a 13 y ahora cercano a 12. Entonces, ¿esto es caro o barato? Bueno, ahí en verdad ustedes tienen que responder esa pregunta. Lo que sí es interesante es que el PER está bajando, pero no por el tema de que el precio de la acción esté bajando, sino lo que está ocurriendo es que las utilidades de acá están subiendo. Así que muy bien ahí por parte de NLAM. Y en general este tipo de compañías son un poco más complicadas de valorizar, sobre todo cuando hay distorsiones contables, como este tema del negocio en Perú que se vendió. Y no solo por eso, sino también por la envergadura de esta empresa. Pues fíjense que está en Brasil, que es su mayor negocio. Está en Centroamérica, está en Colombia. Colombia es su segundo mayor negocio. Y también está en Argentina. Entonces son bastantes países. Y ahí yo me pierdo. No sé si tienen distribución, generación, transmisión. Tampoco sé cómo funcionan los negocios eléctricos en esos países. Así que es bastante complicado el valorizar esta compañía, creo yo. O sea, más allá de solo mirar los números, quizá uno puede hacer una proyección, pero
pero hay que entender bien la compañía para poder valorizarla de buena manera. Entonces, lo que yo haría, si es que alguien quiere hacerlo y quiere hacer este ejercicio, es ver en Brasil cuál es la compañía eléctrica que sería la competencia. Entonces, en Brasil está Electrobras, en Colombia está ISA y en Chile, bueno, está Colbún, Enel, Engie, empresas que ya hemos visto. Así que vean mi video anterior si es que no lo han visto. Y comparen, pues comparen los ratios, comparen la deuda, comparen los flujos que están generando. Y yo creo que aquí hay uno bastante interesante que yo nunca lo veo, pero es importante que el ROE, sobre todo en este tipo de empresas que están metidos en los servicios públicos y son empresas reguladas. Así que vean el ROE porque quizá el ROE en esta empresa es súper bajo incluso. En NLAM el ROE es como de 4 o 5%. Entonces quizá por eso también el valor bolsa libro es tan bajo. Porque ahí si lo ajustan el ROE te sube. Así que traten de comparar ese tipo de cosas. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Que estén muy bien y nos vemos la próxima. Chao, chao.